nuestros pacientes con nuestros residentes. Vean ustedes, la edad le da un puntaje, el colesterol total asociado a la edad le da un puntaje. Vean cómo asocian el colesterol con la edad para darles un puntaje. Si fumas o no, dependiendo de tu edad, te da un puntaje. Tu presión arterial sistólica, tratada o no tratada, te da un puntaje. Y el HDL finalmente te da un puntaje. Ustedes suman todos y se van a la tablita de Framingham. Le sale un número como acá, por ejemplo, salió 17, que significa que a 10 años el riesgo es de 5%, o sea, es un riesgo bajo. Con estos valores, acá ustedes ven, ¿ok? Entonces, este score lo ha corrido el doctor Enrique Ruiz, entonces yo les sugeriría que siempre que puedan, úsenlo. Y vean lo simple que es. Pero van a tener que tener a la mano su colesterol total, su HDL y haber medido por lo menos la presión. El resto de datos lo tienen de la historia clínica, ¿no es cierto? O sea, la edad, y si fumo o no fumo, ¿ok? Entonces, esa es lo fácil, entre comillas, que es usar Framingham. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Porque evidentemente tenemos que manejar, tratar. Desgraciadamente, los médicos, ya diríamos que nos hemos formado, como en mi caso, hemos sido formados para tratar la enfermedad. La idea es que ustedes prevengan la enfermedad, pero eso no es tan fácil. Al final tenemos que llegar al tratamiento y tenemos que saber cómo tratar. Hoy en día ustedes estudian, hacen curso de tesis y estudian lo que se llama niveles de evidencia para hablar, porque cuando yo hablo algo, alguien me puede decir, doctor, ¿qué nivel de evidencia tiene lo que usted está diciendo? Y en realidad hoy en día gran parte, no solamente de la ciencia biológica, sino otras ciencias, han agarrado el sistema que se llama sistema Gray. El sistema Gray es de la Universidad de Oxford, acá está. El sistema D viene, GRAD, en realidad viene, es un sistema para catalogar las evidencias antes de tomar una decisión. Entonces, ocurre que cuando nosotros hemos hecho ya el estudio de los riesgos cardiovasculares, decimos, bueno, ¿y qué hacemos con este sujeto que tiene 20% de riesgo cardiovascular? Su riesgo es alto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme metas de tratamiento personalizadas. Y esto tiene un nivel de evidencia en estudios de primer nivel y con el GRADE, que es una herramienta para valorar esos niveles de evidencia, es categoría A, o sea que se aplica sí o sí. Y eso es indudable porque todo nivel tiene que ser personalizado, eso es lo más importante. Ahora, para sujetos de bajo riesgo, como serían ustedes, se recomienda, por ejemplo, lo ponen un poquito más alto, menos de 130, porque hace un rato vimos 115, ¿no es cierto? Pero en realidad, las guías, por ejemplo, europeas, le ponen que ustedes pudieran tener hasta 130, menos de 130, y los niveles de evidencia y el GRADE es aplíquese, porque se beneficia el joven. Porque a su edad ustedes no van a usar una estatina de miedo, sino que tienen que usarla a sabiendas que les va a beneficiar. Y entonces el nivel para ustedes sería 130, ¿ok? Para sujetos de moderado riesgo, es decir, que tienen 2 o menos factores de riesgo y un riesgo calculado a 10 años de menos de 10%, se recomienda una meta de menos de 100. Vean, ya los sujetos de moderado riesgo pasan a menos de 100, ¿ok? Y los de alto riesgo, o sea, con lo que le llaman el equivalente cardiovascular, como los diabéticos, por ejemplo, DM diabéticos, o los que tienen enfermedad renal grado 3 o 4, también pasan a menos de 100. Vean cómo se juntan dos grupos con menos de 100. Ojo, menos de 100. Llegan al mismo, diríamos, a la misma apreciación y necesidad de terapéutica. Y sus niveles de evidencia son de primer nivel, 1, y el GRADE aplicado a esas personas es A. ¿Ok? Entonces, importante que eso lo tengan bien claro. ¿Sí? Ahora, con el correr de los años y nuevos estudios,
vean ustedes cómo hoy en día, como hay muchos tratamientos de bypass, stent y todo eso, vean ustedes que hay pacientes en los que uno tiene que llegar a LDL menos de 70. ¿Okay? Vean, menos de 70 con un nivel de evidencia 1 y el grade A. ¿Quiénes son? Vean, pacientes diabéticos o renales, estadio 3 o 4 con un factor más de riesgo, ¿no es cierto? Y con un riesgo cardiovascular a 10 años más de 20%. O que ya tengan lo que es, acá esto significa hipercolesterolemia familiar. Si además de ser diabético tienes hipercolesterolemia familiar, tú eres ya de muy alto riesgo y tu LDL debe ser menos de 70. ¿Ok? Y más aún, hoy en día, con otros estudios que ustedes vieron hace un rato que les dije que ya hay nuevas drogas, tienes que bajarlo, incluso los de extremo riesgo, a menos de 65 mujeres y menos de 55, en general, varones, con un nivel de evidencia 1 y un grade A, o sea, aplíquese porque se favorece el grupo poblacional. ¿Okay? Entonces las metas de lípidos han ido variando en el tiempo, hasta llegar a menos de 55, imagínense. Sobre todo en varones menores de 55 o mujeres menores de 65, con lo que se llama extremo riesgo, que significa una enfermedad cardiovascular progresiva, donde incluye la angina inestable. O sea, cuando usted vea un diagnóstico de angina inestable, ese paciente debe tener su LDL menos de 55. Pregunta de examen. Paciente con angina inestable, nivel meta de LDL 55, menos de 55. ¿Se da cuenta? Para eso es la importancia de todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ustedes tendrán medicamentos como por ejemplo los inhibidores de la HMG por reductasa, que son las estatinas, que van a reducir el LDL hasta el 55%, pero pueden bajar triglicéridos hasta 30%, elevar HDL hasta 15%, pero saber que tienen efectos colaterales, pueden tener miopatías, aumento de enzimas hepáticas, y tienen algunas contraindicaciones. La estatina está contraindicada cuando hay enfermedad hepática declarada, por ejemplo, una cirrosis biliar, ¿para qué van a usarle una estatina? Y relativa cuando hay ciertos medicamentos que interaccionan con las estatinas, por ejemplo, algunos fibratos. Sobre todo genfibrosilo, en gente caucásica interacciona estatina con genfibrosilo y ocasiona miopatía, mucho dolor muscular. ¿Okay? En el Perú tenemos todas estas estatinas: lovastatina, pravastatina, simba, fluva, atorva, rosuvastatina, pitavastatina ya salió del mercado, teníamos pitavastatina y estas son su rango de dosis. Entonces, acá en Perú usted tiene para tratar con cualquier estatina que usted desee, pero tiene que ganar experiencia para tratar realmente con una sola que sea de su elección. El paciente que no puede usar estatina puede usar secuestrante de ácidos biliares. ¿Por qué? Porque van a romper la recirculación enterohepática al jalar el colesterol de las deposiciones y jalar el colesterol de los jugos gástricos y jugos intestinales, ¿ok? Entonces eso se hace con secuestrantes de ácidos biliares. Las acciones de los secuestrantes de ácidos biliares están demostrados: bajan LDL hasta 30%, elevan HDL solo 5%. El problema es que pueden aumentar los triglicéridos, o sea, le bajo el LDL pero le aumento los triglicéridos. Tienen efectos colaterales porque da mucho estreñimiento y balonamiento abdominal, y reducen la absorción de algunas drogas. Por eso es que no deben usarse cuando están tomando otro medicamento. Deben separar las horas. Están contraindicados cuando hay beta-lipoproteinemia y cuando hay elevación de triglicéridos. En el Perú solamente tenemos colestiramina. Colestiramina hay en Perú, no tenemos colestipol y no tenemos colesterol. Sus efectos benéficos están demostrados y por eso se usan secuestrantes de ácidos biliares. Después tenemos los fibratos o derivados del ácido fíbrico. Los fibratos se usan en triglicéridos. ¿Por qué? Porque solamente bajan LDL 20%, pero bajan triglicéridos hasta 50% y aumentan HDL 20%. O sea, cuando quieren aumentar HDL
bajar triglicéridos, usen fibrato, no usen estatina, ¿ok? Tienen efectos colaterales, sobre todo favorecen la formación de cálculos biliares, dolor muscular cuando se asocian con algunos tipos de estatina y están contraindicados con enfermedad renal o hepática severa. Tenemos en el Perú genfibrosilo, bezafibrato, ciprofibrato y fenofibrato, o sea, tenemos al escoger todo. Sus efectos benéficos están demostrados, el uso de fibratos harto demostrados, ¿ok? Por último, les dije que hoy en día hay nuevos conceptos. Por ejemplo, hemos hablado de receptores de ApoE, de ApoB, ¿no es cierto? Pero vean ustedes lo que pasa con este nuevo conocimiento, ya no tan nuevo, ya tiene casi 10 años, del impacto de los anticuerpos monoclonales contra PCSK9. Antes no se conocía. Que vean ustedes, normalmente, les dije hace un rato, que los receptores de LDL son receptores de ApoE o ApoB fundamentalmente. Normalmente, esos receptores capturan el LDL, vean ustedes, lo capturan, se forma por endocitosis un microsoma, este empieza a metabolizarse, ¿no es cierto? Se metaboliza el ApoE, ApoB, todo, y una vez que se ha metabolizado, el receptor vuelve a salir a flote. O sea, normalmente esto es lo normal, que nuestros receptores salgan de nuevo, se recirculen. Pero ¿qué cosa pasa genéticamente con algunos de nosotros, sobre todo los que tienen más ascendencia caucásica? Existe una sustancia, una proteína que se llama PCSK9, ya vamos a ver ahorita, se llama PCSK9, por ahí tengo el nombre, que es un trabalengua, y los que tienen PCSK9 por tener extracción caucásica, PCSK9 se mete en el receptor que está capturando a LDL y al meterse, vean ustedes, impide que recircule el LDL al receptor, hace que como si fuera, lo engloba el LDL y hace que se metabolice junto con todas las lipoproteínas. Y entonces, quien tiene PCSK9 no recircula su receptor. Y ese es un factor de tener hipercolesterolemia severa. Entonces, ¿qué ha hecho la tecnología? Crear un anticuerpo monoclonal que lo que hace es capturar al PCSK9 para que no se meta en el metabolismo. Y de esa manera, el receptor de LDL sí recircula. Entonces, eso ocurre hoy en día, ¿no es cierto? Y por eso es que en las guías van a encontrar esto. Los inhibidores PCSK9 son inhibidores, vean, ¿qué significa PCSK9? Proproteína convertasa subtilicin quetsin tipo 9. Es decir, es un trabalengua de esa molécula que se encarga de meterse en el metabolismo y malograrlo. Pero le han creado inhibidores PCSK9 y su nivel de evidencia es 1 y el grade es A, o sea, está recontra demostrado en mega estudios que cuando uno tiene PCSK9 hay que ponerle un inhibidor. Ese inhibidor es un anticuerpo monoclonal subcutáneo cada 15 días. El problema es que la ampollita cuesta $15,000, o sea, no es baratito. Ese es el problema. Lo que sí tenemos en Perú es esto que sigue acá. Inhibidores de la absorción de colesterol. Les dije hace un rato, el colesterol se absorbe por receptores. En el Perú tenemos ezetimibe. Ezetimibe puede usarse en monoterapia para bajar LDL y ApoE, especialmente en los que son intolerantes a la estatina. Entonces, ezetimibe sí tenemos y su nivel de evidencia es 2, no es de primer nivel, es 2 y el grade es B, o sea, preferible usarlo, pero no es mandatorio usarlo, ¿ok? Ese es el grade B. Pero tenemos algo en el Perú, ezetimibe por lo menos tenemos, para los pacientes en los cuales tengan niveles de colesterol muy altos y no puedan comprar un PCSK9, que no tenemos en el mercado peruano, dicho sea de paso, ¿ok? Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta antes de pasar a síndrome metabólico obesidad?
Entonces, ocurre que hablamos de síndrome metabólico cuando estamos hablando de sujetos obesos. ¿Por qué? Porque es una condición donde se confluencian varios factores de riesgo cardiovascular, ¿ok? Ahora, ha habido una discusión académica de si vale la pena que exista este diagnóstico de síndrome metabólico o no vale la pena, porque algunos dicen que el riesgo cardiovascular no incrementa mucho con el diagnóstico de síndrome metabólico. Pero lo que sí es cierto es que el síndrome metabólico está asociado al riesgo de desarrollar diabetes. O sea, cuando usted diagnostica a una persona síndrome metabólico, es probable que esa persona evolucione hacia diabetes mellitus, ¿ok? Importante. El año 98, OMS propuso el nombre de síndrome metabólico, vean, 1998. Antes se le llamaba síndrome X. Antes se le llamaba síndrome X. El año 98 la OMS dijo, no, hay que ponerle un nombre que no sea tan medio esotérico, síndrome X. Entonces se propuso un síndrome metabólico y es a partir de ahí que empieza a llamarse como tal. Entonces, existen varios criterios para diagnosticar, vean, desde el más antiguo, que era el de la OMS, el europeo y el norteamericano. El europeo es el EGIR, es un grupo europeo encargado del estudio de la resistencia insulínica, de ahí viene EGIR. Es un grupo europeo que propuso estos criterios para síndrome metabólico. Y los norteamericanos, como siempre, que nosotros tenemos más dependencia o adicción a todos los norteamericanos, hablamos con esos criterios ATP3. Ahí que ustedes ven la diferencia, hacer hincapié en que el ATP3 dice, para decir síndrome metabólico tengo que tener 3 de estos factores: obesidad abdominal, glucosa basal elevada, presión arterial elevada, o sea, cualquiera de estos 3, o lípidos, sea trigliceridemia elevada o HDL bajo, en cualquiera de sus formas, ¿sabes? No es que sean los 3 primeros, 3 de esos o más para hablar de síndrome metabólico, ¿ok? Pero el año 2005 la IDF, el año 2005, se reunió, y este es lo que más usamos acá en Perú, además del ATP3, que mucha gente usa ATP3 por la afinidad, pero por lo que pasa es que el ATP3 tiene niveles de perímetro abdominal norteamericanos. En cambio, la IDF lo que hizo fue la obesidad central, la catalogó de acuerdo a la proveniencia del sujeto. En el Asia, por ejemplo, no puede ser 102 como norteamericano. En el Asia es 90, y a los latinoamericanos nos piden 90, a los varones. ¿Ok? Entonces vean, obesidad central más 2 de los siguientes. ¿Ok? Más 2 de los siguientes. Eso hizo IDF. Este es importante porque vean ustedes la incidencia de diabetes de acuerdo a la presencia o ausencia de síndrome metabólico en un estudio grande como el llamado estudio San Antonio. ¿Por qué es importante este estudio? Porque el estudio de San Antonio fue hecho en poblaciones que eran los remanentes indios norteamericanos. Y por eso es que es importante para nosotros, que ya les he dicho N veces, nosotros venimos de esa migración asiática. Entonces vean ustedes cómo SM, síndrome metabólico, en rojo, con intolerancia a la glucosa y sin intolerancia a la glucosa, la evolución hacia diabetes es más en quienes tienen síndrome metabólico. Por eso les decía, síndrome metabólico se asocia más a diabetes que a otros riesgos, ¿ok? A diabetes, y lo demuestra este estudio, el estudio de San Antonio. Existen diversos estudios en América Latina, vean ustedes, en Venezuela, el estudio peruano de resistencia a la insulina, publicado en la página web del MINSA, y el estudio más importante, pienso yo, realmente, si bien el estudio Carmen tuvo 2.989, el estudio arequipeño de prevención con 1.878 es el estudio más importante en Perú. Os invito a revisarlo. En el Perú, esta publicación del doctor Jaime Pajuelo nos muestra la prevalencia de síndrome metabólico con criterios ATP3. Vean ustedes, ¿dónde hay más prevalencia de síndrome metabólico? En toda la costa.
Vean, Lima es costa, más todo el resto de la costa, somos, diríamos, la gran mayoría de síndrome metabólico en el Perú. Después tienen ustedes la sierra urbana, porque la sierra antes no había síndrome metabólico. Hoy en día irse a Huancayo, de Huancayo ciudad, es igualito que estar en Lima, pura chatarra. Ya no puedes comer lo que tú puedes comer cuando te vas, por ejemplo, a un sitio de provincia, más adentro, ¿no? A Bancay, por ejemplo, Chumbirincas, en Cusco, entonces te vas más adentro y ya cada vez la vida ya no es tan citadina, y entonces vean cómo baja la prevalencia del síndrome metabólico. Sierra rural, 11%, y en cambio en sierra urbana 15%, en la selva 15%, ¿ok? Entonces vean cómo eso ha ido variando. El estudio de prevención, les doy ahí unos alcances. Vean ustedes el estudio de prevención, léalo porque es un estudio peruano muy importante, son 1878 sujetos de estas características donde se estudiaron los factores de riesgo cardiovasculares y la enfermedad cardiovascular. Estas son las condiciones investigadas. Vean ustedes, factores de riesgo, ahí está el diseño del estudio de prevención en el International Journal of Cardiology. Lo lideró la doctora Josefina Medina Lezama y su hijo Julio Chirino. Son los dos líderes, madre e hijo. Pero léalo porque es un intento de tener un acercamiento a la población nuestra, planteando puntos de corte nuestros, porque nosotros ahora muchos se atienen al IDF, que les dije, 90 en el varón, 82 en la mujer, porque obviamente si se pone con los ATP3, yo todavía soy flaquito, pero si me pongo con el criterio asiático, ya soy obeso, porque me paso de 90. Yo tengo 92, acá donde me ven tengo 92 de cintura, con medición OMS. Entonces ya me voy pegando para el síndrome metabólico, ¿se dan cuenta? O sea, eso tiene que tener en cuenta. Al final, ¿por qué es importante? Porque interviene todo en esta patogenia, repito, de aterosclerosis. O sea, la obesidad, catalogada como obesidad sobre todo central, porque el índice de masa corporal, que es clásico, más de 30, te cataloga en general, pero cuando tú te vas a la medición de cintura, esa es la más deletérea, la acumulación de grasa, porque yo puedo tener una mujer IMC 32, pero tiene más cadera que cintura, por lo tanto está protegida. En cambio los varones siempre vamos a tener más abdomen que cadera, evidentemente, y ese es nuestro problema, todos los varones, porque al final vamos a tener la hepatogenia de esta placa ateroma que están viendo ahí ustedes dentro del conocimiento del síndrome metabólico. ¿Okay? Con eso creo que abarcamos todo. Fabi, no sé si tienen preguntas. ¿Les queda claro o no? Si no, ya les abandono. Muchas gracias, ya nos vemos. ¿Qué fue?
Chao, JC. ¿Fueron al hospital? Sí. ¿Salieron a las 10? Sí. Nosotros también salimos. ¿Ah? Ya, entonces el día Nuestro doctor también nos pregunta, pero nos ayuda. Nos explica muy bien. ahí dice, ahí Entonces van a sacar buena nota. No me entiendes. No se confían. entra a WhatsApp, web. Ya, corta el teléfono, y vuelve a el alarma del chat no te aparece. Esperando a la doctora. Yo te veo bien. Sí, yo te Julio, ¿va a haber más clases? ¿Va a haber más clases? Pero ahora la clase lo subo, ¿ya? ¿Vas de lunes a miércoles? Yo voy lunes a miércoles, porque nos estoy en un grupo, pero también tenemos virtuales. ¿Lista para el miércoles? Claro. Entonces,
Sí, yo me he visto recibir. Claro, se va y toda la vida con ustedes. Nunca, si te estoy diciendo que va a salir. Nadie lo vio. Nadie lo vio siempre. No sé si es la que sigue. Hola, seguidores de Monchi. Ay, no, no ¿Ya no? puedo irme. Es que Violeta me encargó sus cosas.
No, me cambié de grupo. De Met no. Ahora estoy con Ale. La carretera es así. Y viene un tráiler y va a dar un bote de tráiler. Me hizo sangrar. Yo sí lo quería hacer.
Siento que les ponga. Ahora puedo ver videos. Puedo ver videos. Oye, pero no me va a poner más agua, porque como Pero yo te digo, no se me